El Papa Francisco, mis hermanos en Cristo, ha dicho muchas veces que en su pontificado va a haber tolerancia cero. El día de hoy se hace un escándalo del tamaño gigantesco porque hay personas que están molestas. Resulta que la misericordia vaticana, como es excesiva, al abusador múltiple o al múltiple abusador Marco Rubni permite que siga haciendo lo que más le gusta, que es seguir abusando, porque lo coloca en otra diócesis. ¿Esta es la tolerancia cero a la que el Papa se refiere? Vamos a verlo a continuación. Habemus papam, cardinalem Ratzinger. Resulta que los escándalos, mis hermanos en Cristo, lejos de verle fin o lejos de mostrarse o lejos de menguar, parece que están en aumento. Resulta que el Papa Francisco coloca a un sacerdote en su diócesis, de la natalidad de su país, de Marco Rubni, en el nombre de la misericordia vaticana, dejando a decenas de víctimas en el aire, juzgándolas de locas y sobre todo ignoradas como siempre, porque resulta que el Papa tiene tolerancia cero. Vamos a ver la información que tenemos aquí presente, mis hermanos en Cristo. Aquí está. Él es el sacerdote Marco Rubni. Y fíjate el escándalo que sucedió. Marco Rubni es expulsado, como ya lo saben muchas personas, de la orden de los jesuitas por escándalos de abuso sobre varias monjas a su cargo. Ha sido identificado, ha sido recolocado en la diócesis eslovena de Koper, según lo confirman el mismo obispo de esta diócesis. Después de su expulsión de la Compañía de Jesús, Rubni sigue siendo un sacerdote y ahora en un lugar donde aparentemente se le proporciona para que él siga haciendo lo que más le gusta. Rubni fue acusado creíble y reiteradamente entre 1980 y 2000 de abusos múltiples sexuales, emocionales y espirituales, donde una veintena, fueron 2 decenas de monjas las que lo denunciaron, de mujeres, 7 de ellas eran religiosas a su cargo en enero del 2020, lo que llevó finalmente a su excomunión por el delito de absolver a una cómplice, pero misteriosamente, la doctrina de la Congregación para la Doctrina de la Fe levantó la excomunión en mayo del 2020, obviamente, ordenada por el Papa Francisco. La orden de los jesuitas prohibió a Rubni ejercer públicamente su sacerdocio en 2022 y le impuso requisitos adicionales que él, obviamente, no estaba dispuesto a recibir. Fue expulsado en junio de este año. El clérigo esloveno completó personalmente las obras de una iglesia franciscana en Mostar, Bosnia, Herzegovina, y comenzó con otras obras, incluidas la capilla episcopal de esta isla croata de Heber en julio. Rubni fue finalmente expulsado de la orden, pero sigue siendo sacerdote y misteriosamente el Papa Francisco lo colocó en este lugar. Es reacomodado. El abusador Rubni, todos saben y lo han dicho claro que el mismo clero presentó una denuncia por esto y dicen que cualquiera que está protegiendo a Rubni es alguien muy importante en el Vaticano, donde no el mismo Papa, porque lo colocó en la diócesis para que siga haciendo pues lo que a él le gusta, ya sea que siga abusando, o sea que se mantenga con su sueldo y obviamente tienen un nivel alto en la Iglesia Católica de vida. Más de 20 monjas lo denunciaron, le enviaron cartas al Papa. La Congregación para la Doctrina de la Fe lo expulsó, pero el Papa lo trajo otra vez, o sea, lo excomulgó y el Papa otra vez le levantó la excomunión así, rapidísimo. Aseguran que es miembro de una mafia muy poderosa en el Vaticano y tiene sumo poder. Cualquiera que crea que eso es mentira, pues ahí están los hechos. Rubni es intocable, por así decirlo. Las víctimas, más de 20, se quedaron en la nada. La pregunta que se hacen todos, ¿es la tolerancia cero del Papa Francisco?
¿A esa tolerancia se refiere el Papa Francisco o a qué? ¿El látigo de la justicia vaticana solo es para los que él quiere? Porque aquí no está siendo parejo. Entonces son preguntas muy importantes. ¿Quién protege a Rubni? ¿El Papa? Por supuesto que dicen que sí. ¿Por qué lo protege? ¿Dónde quedan las víctimas? ¿El olor a oveja dónde quedó? ¿El sentir por el pueblo dónde quedó? Se la pasa hablando en los entrevistas del Papa de transparencia, de humildad, de tolerancia cero, pero tenemos aquí totalmente lo opuesto. Habla de escuchar a las víctimas. De hecho, la carta que mandó los fieles, en un párrafo dice que debemos escuchar a las víctimas, pero ¿por qué no se empiezan a escuchar las víctimas de Rubni? No fue un abuso, fueron 20 o más. ¿Valdrá la pena quedarse callados ante este tipo de escándalos? ¿Y por qué mandarlo a una diócesis eslovena, donde él vivía, su diócesis natal, creo? ¿Quién protege a Rubni? ¿Quién? Buena pregunta. Y muy misteriosa. ¿Quién lo protege y por qué? ¿Qué sabe Rubni? ¿Y qué quieren que no sepa o que no hable Rubni? ¿Será posible que si cae Rubni caen muchos? No sé. ¿O por qué goza del favoritismo y de la protección extrema del Vaticano y de toda la Iglesia? No sé. Los resultados son esos. La misericordia no es para todos. No nos dejemos engañar.